Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Estamos en la semana crucial en el juicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Tengo distinguidos abogados que me acompañan esta mañana para hablar sobre este polémico tema que acapara la atención de una gran parte de la ciudadanía y de los medios nacionales, no tanto de los medios internacionales. Muy poca cobertura le dan los medios internacionales a este caso del expresidente de Honduras que está siendo enjuiciado por narcotráfico y lavado de dinero. Está conmigo el abogado Alexander Girón, es experto en Derecho Penal con experiencia laboral en bufetes norteamericanos. Abogado, bienvenido. Muchas gracias a todos los panelistas, gracias Raúl por esta invitación. En efecto, sí he tenido experiencia con bufetes norteamericanos y la verdad que es lo que me ha terminado de apasionar con todos estos temas, ¿verdad? Vamos a discutir más adelante sobre algunas experiencias, cómo se vive el tema de los jurados, cómo los abogados van enfocando su estrategia, tanto que hasta parece rutinario. Llega a un punto donde parece rutinario y vamos a estar dando algunas expresiones más adelante. Gracias. El abogado Raúl Paniagua también con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado Raúl Valladares. Buenos días al pueblo hondureño, buenos días a todos los compañeros acá presentes. Vamos a ver este día, se supone que termina lo que es la presentación de testigos de la Fiscalía, donde han hecho una fuerte vinculación y yo creo que el jurado hasta este punto, si le tocaría dar su voto, creo que sería una condena, pero ahora vamos también a esperar lo que es la presentación de testigos de la defensa de Juan Orlando Hernández y lo que deben hacer es desvincular a Juan Orlando Hernández del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Gracias también el abogado Elvin Carrillo, bienvenido, abogado. Sí. Muy buenos días, gracias por la invitación de estar aquí compartiendo con destacados profesionales del derecho y por ende emitir criterios, opiniones relacionados a este denominado juicio del siglo, relacionado con el exmandatario hondureño que está siendo enjuiciado por estos delitos de conspiración para el tráfico de drogas en este país extranjero. Abogado Alexander, su análisis inicial de lo que va hasta hoy, de ese juicio, lo que usted decía, los jurados, la defensa, la fiscalía. Sí, bueno, pues yo lo que he podido observar es una defensa muy floja, una defensa como muy improvisada. Realmente si esto lo hacemos comparación, porque claro, se menciona también que el Chapo Guzmán entregó un soborno. Analizando la defensa que tuvo el Chapo Guzmán con la defensa que está teniendo el expresidente Hernández, deja mucho que desear. Mire Raúl, yo estuve leyendo una apelación que presentó el Chapo y sinceramente a mí me dejó sorprendido, porque el equipo del Chapo tenía a un abogado especialista solo en temas de interrogatorio. Le llaman ellos un máster del cross-examination. Después tenían a una persona experta en persuasión, otro más asesor y digamos otro más fuerte en temas de impugnación, donde empiezan a cuestionar desde la extradición, desde el problema que hubo en el Discovery. Si usted se fija, hace un tiempo atrás, este abogado Stable estuvo comentando algunos retrasos en el Discovery. Yo le voy a decir algo. Actualmente la moda en Estados Unidos son unos informáticos. Ellos son expertos en Discovery, cobran 300, 400 la hora, pero ¿cuál es la ventaja de esto? De que ellos profundizan, empiezan a analizar desde un punto de vista técnico, informático, casi telemático, toda la información y entonces ellos ahí pueden analizar a fondo cómo se obtuvo la información, porque esa etapa se considera sagrada. Todo es descubrible. Me parece que también el juez Kevin Castel ha sido demasiado duro en algunas posturas y no sé si hasta cierto punto. ¿Cómo en cuáles? Recuérdame una. Por ejemplo, bueno, le ha excluido algunos informes. Por ejemplo, el abogado Colón utiliza el término subpoena, significa como citar a los agentes del orden. No le permitieron. Y entonces ahí vemos que de por sí el caso está duro. En general el sistema lo pone
cuesta arriba con estas situaciones que se ha enfrentado. Sí, para usted, abogado. Bien, muchas gracias. Bien, yo creo que varios abogados, colegas, hemos concordado o hemos llegado a acuerdo que ha habido una debilidad en la defensa de Juan Orlando Hernández porque a los testigos se le... No sé, he sentido desordenado a Colón, como es que improvisado alguna vez. Ha hecho algunas preguntas que creo que lo que más le ha preocupado es desacreditar a los testigos y con preguntas vagas que no se refieren si Juan Orlando Hernández traficó o no traficó drogas hacia Estados Unidos. Entonces, él ha pretendido desacreditar a los testigos de esa forma, él mismo sabiendo que esa estrategia se ha utilizado en el juicio contra Tony Hernández, en los juicios contra los otros narcotraficantes, y entonces no ha tenido eco en los jurados, no ha tenido eco en el juez, y entonces creo que este tiempo que está pasando, lo que ha dejado es que si Raymond Colón y los demás abogados de Juan Orlando Hernández van a presentar testigos, seguramente tienen un buen interrogatorio para presentar y se dice que Juan Orlando Hernández se va a presentar a declarar y seguramente los fiscales, que son personas muy experimentadas, han construido un buen interrogatorio haciendo la vinculación y también de alguna u otra forma creo que podría hasta quedar como mentiroso porque todos los testigos que han declarado, sobre todo el contador que ha hecho una buena declaración, el testigo Davis Maradiaga y el señor Fabio Lobo han sido sumamente contundentes lo que en el interrogatorio y en la contestación de preguntas y han concretado que sí, en efecto, Juan Orlando Hernández le ayudó en todos los negocios ilícitos y también manifestaron que los protegió de la extradición, confabulado con otros exfuncionarios del gobierno del mismo Juan Orlando Hernández. Abogado Carrillo. Sí. Vamos a coincidir con los colegas en relación al tema de que de cierto modo se denota una falta de preparación por parte de la defensa del exmandatario hondureño relacionado precisamente al planteamiento del cual van a hacer uso para esa estrategia de defensa. El abogado Colón ha venido pretendiendo en su estrategia de desacreditar a los testigos que han rendido su testimonio por parte de la Fiscalía, cuestionándolos como asesinos, como narcotraficantes, falta de credibilidad, incluso de que han mentido ellos. En vez de tratar de desvanecer entonces los cargos por los cuales se le está acusando a su representado, que es por los cuales va a ser juzgado y por ende al momento de que el jurado emita su veredicto, pues existe una alta probabilidad de que sea declarado culpable. Entonces, vemos de que esta es la estrategia que están implementando y por ende, pues, que no les va a dar el resultado o el fruto deseado relacionado, pues, a que su representado sea exculpado de estos cargos. Vemos un acervo probatorio amplio relacionado desde testigos, peritos, que han sido... aquí hemos pasado, como lo recalco, de los rumores que decían en los medios de comunicación sobre los señalamientos, cuestionamientos en contra del exmandatario hondureño, a ser los mismos ratificados en un tribunal, ante un jurado, ante un juez por parte de estos testigos, señalando y relacionando de forma directa en esta conspiración por parte del exmandatario hondureño y ellos mismos. De ahí se deviene entonces cómo actuaron, cómo relacionaron todo esto, de que dieron esas dádivas, esas altas sumas de dinero a estos políticos para que estos, al llegar al cargo y utilizar estos dineros para las campañas políticas, protegerlos y asociarse con ellos para precisamente más bien fomentar el trasiego de la droga por el territorio nacional, que es por lo cual se le está acusando. Y además de ello, utilizando la institucionalidad del Estado desde el punto de vista, desde que la Policía Nacional resguardaba estos cargamentos, desde que la Policía Nacional, a través de un exdirector de la Policía Nacional que está declarado confeso, dio muerte incluso a miembros de la competencia de este cartel.
Además de ello, vemos cómo incluso garantizaban la impunidad por parte del Ministerio Público en el caso que existieran algunas líneas de investigación en contra de estas personalidades. Entonces, aquí ya vemos cómo se va estructurando y conformando ese delito de conspiración en la cual se está señalando de forma directa y contundente al exmandatario hondureño. Vamos a hacer mención también de que hay pruebas periciales. Tal vez uno de los colegas me aclara, hay un testigo que es McNamara, creo que es McNamara. Él es un perito precisamente por parte de la Fiscalía y establece entonces que hizo una extracción de información de los dispositivos móviles de estos personajes, en los cuales ahí se encuentra registrado el número, el contacto del exmandatario hondureño por parte de una de estas personalidades. Habría que hacer, como decimos popularmente aquí en los juzgados, si se hace un vaciado telefónico, a ver con qué frecuencia tenían comunicación estas personas, y de ahí se denota precisamente los nexos que existían en estas conspiraciones. Sí, abogado Alexander Girón, la Fiscalía anunció la presentación de armas potentes como prueba contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. ¿Cómo suma esto a la Fiscalía en este caso? Bueno, hemos visto poco realmente en relación a las armas. Me gustó cómo se puede conjugar la participación que tuvo la experta Jennifer Taúl, que ella más que las armas establece como un mapeo de las rutas, una persona que trabaja con fuentes humanas para dar sus análisis y sus conclusiones, una persona que ha estado en países también fuertemente armados como Venezuela, Afganistán y tal. En cuanto a ese tema, yo veo que pues sí se comenta de una ametralladora verde, se comenta que policías utilizaban las armas para el cargamento y paso de droga. En ese sentido, como comentan mis colegas, me parece que se está cumpliendo el mínimo para establecer y fijar esa pretensión, pero me parece que también podían haber llevado expertos que relacionaran un poco mejor ese tema. Lo siento un poco débil, se han enfocado más en la conspiración, y hay un dicho que les ha dolido a los gringos y que lo han mencionado como en diversas ocasiones, que es que supuestamente el expresidente mencionó que le iba a meter la droga en las narices. Y entonces eso se menciona, yo leí toda la acusación, eso se menciona en la acusación y se le ponen hasta letritas especiales. Después lo retoma el contador, les ha ofendido. Entonces yo veo que pues con el tema de las armas habrá que esperar ese desarrollo. De momento no he visto mucho orientado, pero probablemente sigan explorando esa área. Sobre eso de las armas, es que Juan Orlando, ¿por qué es tan importante para la Fiscalía la presentación de las armas? Sí, es importante porque a través de la utilización de armas de fuego y material sumamente destructivo es que facilita el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y facilita lo que es, digamos, operar aquí en Honduras con armas, porque eso les asegura protección y les asegura defensa. ¿Por qué? Porque una persona que esté en ese tipo de actividad ilícita obligatoriamente debe tener un poder de fuego grande, porque es un negocio sumamente peligroso, y son dos cargos referidos a armas, que es el cargo 2, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos. La Fiscalía obligatoriamente, cuando viene y solicita la extradición de Juan Orlando Hernández, debe estar clara que cada uno de los delitos que ha acusado a Juan Orlando Hernández debe tener las pruebas suficientes para acreditar esa responsabilidad penal, porque no debe ser como ocurría con el exfiscal Óscar Fernando Chinchilla, que el Ministerio Público en un juicio acusa de 5 delitos, pero solo tiene medios de prueba para probar 2 delitos, y entonces
salía en los medios de comunicación, se condena a determinada persona por 2 delitos de los 5 que fue acusado. Entonces, creo que los fiscales federales de Estados Unidos tienen que ser sumamente sensatos y tienen que ser certeros a la hora de hacer el interrogatorio tanto a un testigo como a la infinidad de testigos que han pasado, porque obligatoriamente cuando se solicita la extradición, ya los medios de prueba, los fiscales federales ya los tienen en sus manos y eso les ayuda para fortalecer lo que es la acusación penal y lo que es fortalecer el proceso y lo que es el interrogatorio, fortalecer la teoría del caso que se llama en derecho procesal. ¿Para usted, abogado Carrillo? Sí, voy a hacer mención en relación a esto de las armas, que también son de los cargos por los cuales se está acusando y llevando este juicio en Nueva York. Debo decir que incluso estas armas nacionales fueron utilizadas para brindar seguridad y custodia a estos cargamentos de la droga. Armas oficiales. Nacionales, oficiales. De ahí se deriva incluso cómo estaba entonces la institucionalidad, el servicio de estos carteles de la droga, de estos grupos delictivos organizados. Desde el punto de vista de que incluso escuchamos de que cómo se le dio muerte a un capo de la droga que era competencia de este cartel a través de un bazucazo, lo han dicho. Entonces de ahí vemos cómo se han utilizado estas armas como herramientas para brindar protección y seguridad por la ruta que utilizaban para este trasiego de la droga en el territorio nacional. Entonces de ahí vemos que estas armas están íntimamente relacionadas con los cargos que se le está acusando. Vemos, por eso es importante entonces de que la Fiscalía también exhiba y ponga a la vista del jurado estas armas para que determinen incluso la magnitud y la gravedad de estas armas que estaban siendo utilizadas para brindar custodia y seguridad, que llegara a su lugar de destino el cargamento. Esto tiene un impacto directo desde que alguien le pone, le exhibe, le muestra una arma de manera física a un jurado que incluso ellos en ningún tiempo, momento han conocido o visto este tipo de armas, va a tener un impacto pues contundente en contra del exmandatario hondureño y por ende ya cuando termine el día de hoy, posiblemente o mañana, ya el acervo probatorio de la Fiscalía en contra del exmandatario y continúe las pruebas de la defensa, van a determinar emitir su veredicto conforme a toda aquella convicción que hayan tenido acceso. Abogado Alexander Girón, ¿cómo considera ha sido la presentación de los testigos de parte de la Fiscalía en lo que va del juicio? Pues acuérdense que los testigos, digamos que obedecen a un esquema que ellos han practicado de hace mucho tiempo. Entonces, en el testigo prácticamente se valora qué tan espontáneo puede ser, qué tan creíble esto se asocia con la propia experiencia que uno ha tenido. Me parece que son testigos totalmente creíbles, coinciden con sus declaraciones. Obviamente pueden haber una especie de contradicción, sin embargo en general se notan contundentes. Quizás la que no puedo entender o no me termina de entender es que fue a ser la esposa del Porky ahí, ¿verdad? Andrea Hernández. Andrea, no recuerdo el apellido. Andrea Hernández, la presentadora, nosotros. No, pero aquí se lo voy a decir, ¿ves? Andrea Santos. Andrea Santos. Es decir, una intervención muy pobre, muy corta. Sí. Y más que eso, pues lo demás me parece que ha estado muy, muy acertado. La estrategia de la Fiscalía bien enfocada. Ok, hablemos un poquito acerca de la estrategia. Fíjese que en la experiencia que yo he tenido, yo trabajé en un bufete de Estados Unidos y en ese bufete se llevaban 3 tipos de casos. Posesión de droga, delitos por accidentes de tránsito y delitos penales relacionados con violencia doméstica. Y entonces había mucha negociación por parte de la defensa.
Es prácticamente ellos empujaban como que iban a juicio, pero realmente no se querían ir a juicio. Y prácticamente lo que les funcionaba a ellos era, por ejemplo, que a veces el policía no se presentaba, alguna de este tipo de cosas. Claro, la estrategia en estos casos que son mayores, usted no va a permitir que un testigo no se le presente a esto, que no se conforme un jurado, que no se haga tal notificación como se tuvo que hacer. Una vez ganamos un caso por una notificación defectuosa. O sea que los jueces en Estados Unidos sí que son muy rigurosos cuando se trata de procedimiento y eso no andan tocándose nada. Ellos dicen, bueno, esto es lo legal y esto es lo que corresponde hacer. La estrategia la veo bien sólida en el sentido de que están haciendo mancuerna con los testigos, los peritos y la prueba documental, que es abultada en este caso. Me parece que va por buena línea esa tesis de la Fiscalía. Para usted... Bien, con respecto a la pregunta anterior, porque me quedó la duda, no la duda, sino que el comentario, que el tema de las armas, las preguntas que le hacían los fiscales federales de los Estados Unidos a algunos testigos, ellos preguntaron a los testigos si cuando estaban presencialmente en esas negociaciones de drogas, ellos preguntaron si las personas estaban armadas y ahí los testigos respondían que sí y decía, ¿qué tipo de arma? Y según recuerdo mencionaron un AR-15 que portaban algunas personas que estaban en ese tipo de transacciones y eso es lo que los fiscales están tratando de probar, que también ha sido acusado Juan Orlando Hernández en el tema de la conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, así como usar los mismos ametralladoras y dispositivos destructivos, y lo que están pretendiendo dar a entender ahí que están vinculando todos las tres delitos que ha sido acusado Juan Orlando Hernández, que cada uno de los delitos, como son delitos federales, son delitos que tienen como pena máxima la cadena perpetua. Y si la Fiscalía o los fiscales federales logran probar los tres delitos, Juan Orlando Hernández se expone a 3 cadenas perpetuas. Por eso es que siempre se habló que al inicio o antes de iniciar el juicio, lo que debía hacer Juan Orlando Hernández es buscar un acuerdo de culpabilidad, un plea agreement que se llama, para que Juan Orlando Hernández por lo menos se quitara de encima 2 cadenas perpetuas y de repente le pudieran poner una cadena perpetua con unos años más o quizás unos años menos. Pero no fue así, él decidió enfrentar todo el proceso, todo el juicio, y yo decía, si Juan Orlando Hernández se declara culpable, sería como una especie de traición a Tony Hernández, porque Tony Hernández se fue a todo el juicio, no quiso colaborar con los fiscales federales, y eso implicaba entregar información igualmente de su propio hermano Juan Orlando Hernández. Y con respecto a los testigos, yo he manejado un término, la calidad del testigo. ¿Qué calidad? ¿Cuán importante es la calidad del testigo a la hora de un interrogatorio? Los testigos que han presentado los fiscales federales son testigos presenciales, que han estado ahí. Y aquí se maneja un concepto equivocado, licenciado Raúl y pueblo hondureño y los demás compañeros, colegas. Se maneja que le pregunta el abogado Raymond Colón al testigo, cuando lo sobornaron, ¿tú tienes documento? ¿Tienes recibo? Es que el testigo no debe ir a probar ahí. La prueba es el propio testigo. Él es la prueba. No es que, sí, aquí está. No. Porque la cuestión es que el testigo está bajo juramento, sabe que si miente, pues entonces también puede ser acusado de perjurio, porque estas personas o el sistema anglosajón es sumamente serio en cuanto a los testigos. La prueba testimonial es sumamente importante y prácticamente es la reina de las pruebas allá en Estados Unidos. ¿Carrillo? Sí. ¿Por qué ríe? Quiero complementar lo que ha dicho el abogado Raúl Paniagua, que comparto mucho, que en este tipo de transacciones tampoco es que el receptor va a emitir una factura o un documento relacionado a lo que está recibiendo. Como bien lo ha dicho precisamente uno de estos testigos, que la palabra es la que vale en estos tipos de actos o negocios ilícitos. Quiero agregar también, licenciado Raúl, que en este momento sí quiero diferir en parte con lo proferido, emitido por parte del abogado Alexander Girón, relacionado a la testigo Andrea.
ya que desde mi punto de vista y percepción como exfiscal o un posible desde la posición de la Fiscalía, esta testigo ha sido utilizada precisamente para eso, relacionarlo a esos delitos de las armas que tú mencionas que fueron utilizadas para proteger, dar custodia a estos cargamentos de droga que pasaron por el territorio nacional. Además de ello, también quiero mencionar, como bien lo ha dicho el abogado Raúl Paniagua, desde el punto de vista que estos testigos han sido contundentes, desde que el Cachiro señala de forma directa al exmandatario hondureño diciéndole que es parte él de este cartel, que formó parte de este cartel, que incluso él, a sabiendas del tipo de personas con las cuales estaba haciendo negocios, él lo aceptó. Entonces le dije, tú eres más delincuente que de nosotros. Esas son palabras contundentes, incluso hemos escuchado ahí en los diferentes medios de que estuvo un silencio sepulcral, que incluso esto tuvo un gran impacto tanto en el juez como en el jurado, que al momento de emitir su veredicto van a tomarlo en consideración. Sí, voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados luego de esta pausa. Continuamos. ¿Cuáles son los testimonios más importantes que ha tenido la Fiscalía que ellos pueden considerar que con eso van encaminados a condenar a Juan Orlando? Pues me parece que si los conjugamos, todos obedecen a una estrategia. En particular el señor Luis Pérez, que este es el colombiano Alexander Monroy Murillo. Esta persona sí que, digamos que representa la prueba testifical en su máximo esplendor. Una persona con capacidad de detalle impresionante, una persona totalmente creíble porque, claro, ya cumplió la condena, no tiene nada que perder, se identifica como miembro del cártel de Sinaloa, menciona con nombre y apellido a personajes que pues a nosotros también nos suenan aquí en Honduras, comentó cómo vivió acá. Ese testigo realmente es impresionante, que de veras que no encuentro otra palabra. Y de repente es el que se hace el enlace entre el cártel de Sinaloa y Juan Orlando Hernández. En efecto, porque él comenta, él dice, yo conocí al Chapo, utilicé una ruta, me fui por Guatemala, estuve viviendo un año en Sinaloa y de manera espontánea hasta se identifica con su nombre. Dice, sí, mira, aquí me pusieron un seudónimo, pero yo realmente soy tal, miembro de este cártel. Me parece que ese testigo, si se escucha con cuidado esas declaraciones, puede generar en el jurado, digamos, la pieza clave para quizás darle credibilidad a los demás testimonios. Me parece que esa es pieza clave. Bien, yo creo que, como lo manifesté, yo creo que los fiscales federales presentan a este señor Alexander Monroy, lo presentan para hacer el enlace entre el cartel de Sinaloa o enlazar al cartel de Sinaloa con Juan Orlando Hernández, y que esta persona es que se reunió con el Chapo, con Tony Hernández, y de esa forma enlaza y le da a entender al jurado cuáles eran las conexiones que tenían todas estas personas a la hora de traficar ese tipo de estupefacientes hacia Estados Unidos. Otra de las personas que creo que le ha hecho mucho daño a Juan Orlando Hernández en cuanto a su declaración en este juicio es el señor Davis Leonel Maradiaga, porque él mismo dijo que sobornó a Juan Orlando Hernández, lo sobornó para buscar contratos gubernamentales y en los cuales existieron, la empresa de estas personas fue beneficiada de ese tipo de contratos con el Estado, y también para protegerlos de la extradición. Y otra persona que también que creo que a Juan Orlando le hizo también mucho daño en ese juicio como testigo fue el señor Fabio Lobo. Fabio Lobo dijo que había entregado 2 sobornos a Juan Orlando Hernández, uno a Hilda Hernández, y el otro soborno sí se lo entregó directamente a Juan Orlando Hernández. Entonces, aquí todo ese dinero ya se sabe cuál era la procedencia, y de esa forma es que el jurado se va convenciendo, o los fiscales federales a través de esos testigos de calidad es que va convenciendo al jurado, y por eso ahora
el señor Raymond Collog, a través de la presentación de los testigos que se supone que va a presentar testigos, no se sabe qué tipo de testigos, únicamente se ha dicho que posiblemente Juan Orlando Hernández suba al estrado a declarar, y es ahí donde el testigo se convierte en un sujeto o se convierte en un medio de prueba, porque mientras el imputado se mantiene en silencio, pues entonces no es objeto de prueba. Pero una vez sube al estrado a declarar, él sabe que se expone a que va a ser interrogado por la defensa de Juan Orlando Hernández y por los fiscales federales, donde seguramente van o tienen un contrainterrogatorio sólido para vincular o seguir vinculando a Juan Orlando Hernández con el tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos. La defensa de Juan Orlando Hernández, ¿qué tiene que hacer? Desvincularlo de todo ese tipo de transacciones ilícitas. A mí me parece, abogado, que si se va a llevar testigos por parte de la defensa del exmandatario, tendrían que ser testigos que se muevan en el mismo nivel. Así tiene que ser. ¿De qué le sirve llevar a una persona que ha estado ajena, que no estuvieron presentes? Que no estuvieron presentes, o que le dé rasgos de características de personalidad y eso? Y cuando se presentó aquella información, CEPA, si no me equivoco, o CIPA, creo que era la palabra, a Juan Orlando Hernández se le dijo que las reuniones que tuvo para pretender atacar el narcotráfico y generar aquel tipo de política de seguridad para este tipo de negocios ilícitos, le dijo que solamente eran reuniones diplomáticas y que no tenían mayor sentido. ¿Río? Sí, me voy a remitir a lo establecido, aunque es en una legislación extranjera, me voy a remitir a lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, que ya establece que haciendo una valoración conjunta y armónica de toda la prueba, va a conllevar entonces de que toda esta prueba es valiosa, importante, relevante, pertinente, ya sea incluyente o excluyente, a favor o en contra del exmandatario hondureño, que va a determinar entonces el veredicto que va a emitir el jurado. Entonces, de ahí vamos a ver que todos estos testimonios, como bien lo decía el abogado Raúl Paniagua, de que incluso el Cachiro en su testimonio menciona de que estas dádivas, estas grandes cantidades de dinero que dieron a favor de campañas electorales y del exmandatario hondureño eran para protección y entre ellos también para recibir contratos con el Estado. Y esos contratos sí existieron. Entonces vemos de que es un hecho consumado desde un punto de vista. Entonces esto ya conlleva que en efecto sí se realizaron esos actos a favor de de los cachiros para favorecerlos, protegerlos y demás. Además de ello podemos mencionar de que esto ha sido un rompecabezas, una madeja de cómo se compenetró el crimen organizado, estos carteles de la droga, en la infraestructura e institucionalidad del Estado, que entonces patrocinaban a estos políticos para que llegaran al Estado, para que brindaran esa protección, para apoyarlos en sus campañas políticas, y estos a su vez ya se integraron como miembros de estos carteles de la droga, que han conllevado entonces a que aquí era más bien una bodega, podemos decirlo, una bodega, una planta de producción en masa de esta sustancia, y por ende transportada a este país extranjero que ahora los reclama como para enjuiciarlos. Policía, funcionarios, políticos, varios mencionados. El jurado, ¿cómo? Primero, muchos de ellos ni saben de Honduras, hasta ahora que están ahí de jurado, pero usted habló de que el Chapo tenía alguien para analizar el jurado, para analizar los fiscales. Entiendo que Juan Orlando no tenía dinero porque aquí hasta una colecta le hicieron. Y que Raymond Collog... ¿Por qué ríen? ¿Por qué ríen? Que no quiso invertir y gastar en su propia defensa. ¿Qué billete tiene? Aquí dejémonos de paz, como decimos. Bueno, entonces, dicen que Raymond Collog es muy mal abogado. Pero que el otro señor, Renato Estambil, él es buen abogado. Fíjese que, déjeme comentarle un poco en cuanto a esto. Renato, el abogado... De eso es Renato. A él le paga el gobierno de Estados Unidos, pero él es un defensor público. Pero que distinto acá, que acá si solo se le puede dar un abogado si no tiene fondos,
pero Juan Orlando Hernández tiene un abogado privado o dos, porque Sabrina Schroff es privada, Raymond Colón es privado y Renato Estabil es público. Bueno, le comento, este señor Raymond Colón realmente nunca ha tenido experiencia manejando bufetes o defensa criminal a nivel privado. Y así lo dijo Mike Vigil. Porque él era un defensor público. Claro, se busca a un detective que estuve leyendo un artículo que lo denominan como un personaje, es decir, una persona con muy extrovertido y tal, pero que al final son demasiado mediáticos y que no se enfocan en quizá lo que se deberían de estar en la investigación. En la investigación. Entonces, definitivamente por ahí andamos mal. Como le comento, en mi experiencia que nosotros hemos tenido con bufetes de Estados Unidos, a veces eran casos pequeños realmente, sí que posesión de droga y prácticamente que a los norteamericanos les encanta estandarizar un proceso. Ellos como que ya conocen la fórmula, lo que les va a dar resultado y a veces constituir un jurado para ir a debatir un caso de pequeña droga, mejor los fiscales ofrecían diferentes tipos de acuerdos. En este caso particular, el jurado se presenta, por supuesto, como una persona ajena al derecho, que no tiene ni idea quién es Juan Orlando Hernández, no le interesa, presentan excusas por conjuntivitis, por un tema de viajes, de vacaciones. Bueno. Y entonces, realmente, esto es todo un arte, Raúl. Realmente en el arte del cross-examination, incluso en el lenguaje corporal, en la postura, todo eso, aunque no parezca, cuenta en Estados Unidos. No sé si, bueno, comentar un poco recientemente un juicio que se llevó donde, claro, esta persona tenía, que no era un abogado, sino que era una persona experta en manejo del lenguaje corporal, y le decía, mire, no vaya a cruzar los brazos, no vaya a mirar aquí porque de ahí estamos perdidos. Entonces, el jurado se enfoca mucho en elementos periféricos también. Y en eso me parece que no se ha trabajado en absolutamente nada, que también forma parte de los resultados que a veces se obtienen en Estados Unidos por este tipo de casos. ¿Cómo ha visto usted esos tres abogados del expresidente Hernández con capacidades? Sí, obviamente el señor Renato Stable hizo unas mociones muy interesantes que me parece que se pueden retomar posteriormente en apelación, porque le comenté, mire, esta apelación del Chapo tiene 240 páginas y muchos de los argumentos que se mencionan en esa apelación también los denunció Renato Stable en su momento. Entonces, puede que el expresidente Hernández ahorita tenga un panorama duro, pero probablemente en apelación esto pues le cambie un poco las posibilidades o el panorama si se apuntan o vuelven a ponerse sobre la mesa algunos aspectos que ya denunció estos abogados. Raymond Colón, muy, digamos, nivel medio, Renato Stable, muy fino, una persona incisiva, precisamente atacando, no sé si usted se recuerda, Raúl, que él menciona que le preguntó a Jennifer Taúl cuál era la política que tenía la DEA para hacer negocios de cooperación. Y ella dijo, no aceptamos el asesinato ni los torturadores. Entonces, ¿por qué se enfocan tanto estos abogados en orientar sus preguntas a la tortura? Lo picaste en pedazos, le preguntan. Sí. Y entonces, claro, porque al final, si ellos logran utilizar sus propios mecanismos para invalidar, me parece que con el jurado, pues ellos ya no tienen opción. El jurado, yo creo que definitivamente los va a condenar, pero sí podrían utilizar argumentos de fondo que quizás magistrados de apelaciones los puedan recibir y puedan decir, en efecto, aquí se cometió una vulneración al debido proceso, aquí se infringió esta disposición, y por ahí puede que resurjan algunas esperanzas para el exmandatario. Yo creo que
hemos acordado todos que un poco débil el abogado Raymond Colón, estable con más experiencia. Lo que sí yo me he preguntado, Sabrina Strauss, ¿qué papel ha jugado ahí? Porque casi no, ella no interroga, no, como que el aporte ha sido bastante poco. Un día no llegó. Eso iba a decir yo. Eso iba a decirle. Bueno, un día como no, que un día llega y otro no, sí, y va cuando quiere. Un día no llegó, un juzgado un día, un jurado un día dijo que está aniversario con la mujer y que no iba a llegar, sí. Otro que tenía gripe. Conjuntivitis, que otro que tenía unas vacaciones pagadas, y que al final el juez Kevin Castell no autorizó la salida de esas personas. Entonces, yo creo que de acuerdo a todo lo que hemos visto, todos los testigos, está convencido de todas esas actividades ilícitas de Juan Orlando Hernández. Los testigos han sido sumamente sólidos y algunos periodistas que están en Estados Unidos han catalogado, por ejemplo, a Alexander Monroy sumamente sólido y consistente en la declaración que ha rendido. Y creo que, a mi criterio, creo que después de ver los testigos, la contundencia que han declarado, creo que es fácil, de alguna manera, convencer a un jurado. Ahora le toca, porque han vinculado a Juan Orlando Hernández y lo han hecho con los 3 cargos que ha sido acusado. Ahora, creo que Renato Stabile, yo sé que cuando hay testigos presenciales es sumamente desvirtuar una acusación, o es sumamente difícil desvirtuar o desvincular a Juan Orlando Hernández del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, así como lo han declarado los testigos. Ahora le toca a la defensa de Juan Orlando Hernández presentar testigos, a ver la calidad de los testigos que presenta. Juan Orlando Hernández se expone al subirse ahí, es cierto, él va a decir que aprobó la extradición, que reformó la Constitución de la República. ¿Para usted es correcto? ¿Es correcto que Juan Orlando se suba a declarar él? No es correcto, para mí no. Porque lo puede agarrar un fiscal, lo pueden agarrar esos fiscales y lo van a desmentir ahí, lo van a dejar como mentiroso, y él se expone a que lo dejen como mentiroso y se expone a que se contradiga todo, porque lo que van a hacer Juan Orlando, lo que van a hacer los fiscales federales es hacer las preguntas contundentes, precisas, que son las preguntas que se ocupan para vincular o desvincular a una persona. Los fiscales federales han sido sumamente contundentes en el interrogatorio, pero la defensa de Juan Orlando Hernández no ha sido contundente. ¿Por qué? Porque le preguntó, si no me equivoco, a Alexander Ardón que cuántas personas había matado. ¿Y quién fue la primera persona? No, que mató uno porque le robó las vacas al papá. Y el jurado, ¿qué logra probar con eso ante el jurado? No logra probar nada. ¿Qué le interesa al jurado cuántos había matado? No, lo que le interesa al jurado escuchar es cómo se desvincula o vincula a Juan Orlando Hernández con el tráfico de drogas. Y la defensa de Juan Orlando Hernández no lo ha logrado hasta este momento. ¿Carrillo? Sí, Raúl, con tu pregunta, quiero ser bien preciso. A mí me gusta ser así bien... ¿Con cuál de ellas? Pragmático, con lo de que... Si debe o no subir a declarar Juan Orlando. Que declare Juan Orlando, que ya sea se suba y rinda su declaración. En este punto, pues, como defensores, hay una regla de oro en la cual tu representado por ningún motivo debe de subir a rendir su declaración. Es una regla de oro en la defensa. 2, también hemos escuchado a Mike Vigil manifestar de que si sube Juan Orlando a rendir su declaración, los fiscales lo van a despedazar. Lo van a atorar. Entonces, como dice un adagio popular, por la boca muere el pez. Además de todos los medios de prueba que están en contra del exmandatario hondureño. También quería mencionar en relación a estos jurados que se han excusado por otras razones. ¿Debe subir a declarar o no? No, desde un punto de vista de la defensa, no debe de subir a declarar Juan Orlando porque él solito se va a sentar en su propia estaca. Abogado Alexander, para usted. No creo que tenga que subir a declarar porque el sistema de interrogatorio funciona de que le hacen pregunta directa. Le pregunta, ¿usted otorgó contratos a tal?
Y si dice no, le van a decir sí o no. Y entonces, Exhibit A, exhibición número A. Mire, este contrato fue otorgado a tales y tales. Entonces, se va poniendo en un terreno pantanoso, espantoso, que después va a ser... Va a complicar a la defensa, más bien eso. Demasiado puede complicar a la defensa y los méritos que él haya logrado. Y le diré algo, va a complicar la apelación, si es posible. Podría ser, fíjese. La va a complicar. Podría ser, entonces ¿verdad? No creo recomendable, aunque él por supuesto es muy buen orador y se siente confiado hablando, pero claro, desde que no es o sea, él habla inglés, pero no lo maneja como... No, el inglés de él no debe ser tan fluido, ¿no? Exactamente. Entonces, que eso es un problema en un juicio. Sí, totalmente. Hay que tener cuidado. Hay que tener espontaneidad y fluidez al momento de declarar. Entonces... Mire, yo tengo un amigo Sí. que cuando viajamos empieza a hablar en inglés y termina en lenguas muertas y no le entienden. Y más si se ha hecho un par de esas. Saludos a Jesús. Óigame, deja de hablar en lenguas muertas, le digo yo voy a por último, pues, ojo, y en un juicio, no hablar inglés perfecto claro. es peligroso. ¿No? Fácil. De acuerdo. Y que es un inglés técnico, no es cualquier inglés, es inglés técnico. No lo recomiendo, no, para nada. Sí, en realidad que Juan Orlando Hernández se va a complicar y le va a complicar también el recurso de apelación si es que deciden presentarlo, porque más adelante, cuando ya se hagan los argumentos de cierre, venga la condena o lo que corresponda, si Juan Orlando Hernández se sube al estrado, le va a complicar hacer un recurso de apelación a la defensa. Sí, abogado, porque ellos ven muy mal el tema de la mentira. Si usted se fija, Claro. a Tony Hernández le Correcto. meten otro cargo que es precisamente Perjurio. mentir a fiscales federales y tal. Claro. Entonces, siento yo que ellos están muy preparados, que saben exactamente cómo orientar ese interrogatorio y va a llegar un momento donde lo van a poner en evidencia, ¿verdad? Sí, Porque claro, absolutamente. tienen cualquier cantidad de prueba documental también. Claro. Y le va a complicar los argumentos de cierre, que son las conclusiones que llamamos aquí. Como decía Raúl también, el abogado, de que estas también son parte de las estrategias que utilizan las defensas para pretender entonces confrontar la acusación por parte de la fiscalía, y entonces ahí están en ese estira y encoge especulando de que si va a rendir declaración, incluso por ahí se mencionaba a Tony Hernández, ¿va? Entonces creo que esto deviene en posibles estrategias de la defensa para a su favor, para pretender pues revertir ya este veredicto que va a recaer en contra del exmandatario hondureño, y por ende pues va a iniciar esta etapa en la cual se van a evacuar estas pruebas propuestas por la defensa. Entre ellas ya vemos que fue excluido un informe que pretendían introducir, así tendríamos que decirlo, en nuestra legislación, una prueba ilícita, porque no llevó las formalidades establecidas para su introducción o presentación ante el juez Kevin Castell, y de ahí pues fue desestimado el mismo. Pero si usted se fija, este señor Miguel Reynoso dice que sí había visto ese informe antes y sabía a quién estaba dirigido. Me parece que con eso era suficiente. Hombre, después que no le dé valor probatorio si no quiere, pero por lo menos que se le hubiera admitido. El detalle es que se nota que a veces por parte del juez hay una inclinación hacia la fiscalía. Ah, claro, tiene razón usted en eso. Más bien yo haría una observación, que él hace la no admisión. ¿Por qué motivo? Porque es que no tiene las características estaba validado. de legalidad. Ese Sí. documento, si salió de una institución, debió darse todos los requisitos establecidos Convenio de para La ser Haya. presentados. Que tenga efecto en el extranjero. Y por ende, si este más bien fue sustraído, hay que ver si este documento más bien fue sustraído, la forma en que fue sustraído, cómo lo obtuvo la defensa. Desde ese punto de vista, entonces ya lo enmarcamos precisamente en nuestra legislación como una prueba ilícita que no ha sido admitida en el extranjero. Bien, voy a hacer una pausa, pero antes una fuente del occidente del país me dice: fue la fiscalía que negoció con él incriminar al papá, se refieren a Fabio Lobo, incriminar al papá para hacer más creíble la acusación contra Juan Orlando
influye en el jurado que sí quemó al papá, pues no miente contra Juan Orlando. Aún no han aprendido mucho de los fiscales usted. Esos 6 años que le quitaron fue por eso. Y quizás negoció que no se lleven a Pepe Lobo. Ya el hombre perdió un hijo, otro está preso, Pepe está ya con una edad mayor y puede hacer que Fabio también haya negociado en su favor. Rechazaron a Leonel Núñez como testigo de la defensa en Nueva York. Una pausa y continuamos. Bien, continuamos. Ha logrado la defensa su objetivo de sembrar dudas sobre la veracidad de los testigos que han llevado, la Fiscalía. No ha podido. No, definitivamente no. Mi respuesta es que la defensa, bueno, ojo, todavía no hemos escuchado, yo no creo que lleven testigos honradamente. Comparto. Por lo menos al jurado no, porque, claro, si usted se fija, muchas de estas preguntas son objetadas, ¿verdad? Que quizás nosotros las leemos, pero al final eso se termina excluyendo de las instrucciones que le dan a los jurados, así como supriman esto, no pueden enlazar, porque generalmente la prueba o la deliberación que se hace es a raíz de pruebas indiciarias. Se van conectando algunas ideas y aunque algunas preguntas tendían a quizás restar credibilidad, muchas de ellas fueron objetadas, entonces al final no van a poder ser utilizadas como herramientas para lograr ese propósito. Bien, yo creo que no lo han podido hacer, porque hace poco manifesté de que le interesa a la defensa, al jurado, saber cuántas personas había matado a Alexander Ardón. Eso no ayuda, ese interrogatorio no le ayuda a Juan Orlando Hernández, ese tipo de preguntas. Y las preguntas que hizo la Fiscalía son preguntas concretas, son preguntas precisas. Y de esa forma han sido la respuesta también de los testigos. Ahora, la defensa en el contrainterrogatorio no ha sido contundente en la clase de preguntas que le ha hecho a los testigos. Y entonces, para que un jurado pueda formarse un juicio, si una persona es culpable o no es culpable, va a depender de las respuestas que den los testigos. Si los testigos responden o hacen respuestas vagas que no vinculan a la persona o no la desvinculan del tráfico de drogas, de esa misma forma va a ser la interpretación que le va a dar el jurado a un interrogatorio. Creo que Raymond Colón no ha sido contundente. De repente ha sido un poco más profesional Renato Stabile, pero cuando hay testigos presenciales y hacen preguntas concretas y precisas, y la instrucción, de acuerdo a toda la información que han entregado los testigos, entonces los fiscales interrogan de esa forma con preguntas certeras, lo cual prácticamente no han podido desligar a Juan Orlando Hernández, y aún, así como han pasado 11 testigos, estoy seguro que el jurado está convencido ya. Ahora, lo que tiene que hacer la defensa de Juan Orlando Hernández es convencer a través del interrogatorio y a través de la presentación de sus propios testigos de la defensa, que no se sabe quiénes van a ser. El testigo estrella se dice que es Juan Orlando Hernández, y lo que va a hacer ahí es que van a ir a complicar el argumento de cierre y posiblemente un recurso de apelación si Juan Orlando Hernández sube al estrado a declarar. ¿Para usted, Carrillo? Sí, vamos a mencionar de que comparto con el abogado Alexander en relación de que la defensa no va a presentar ningún testigo. Encoge de que si va a subir al estrado Juan Orlando, Tony Hernández. ¿Y los funcionarios de Juan Orlando? Eso más bien allá están sacando visa y residencia y llevando todas sus cuentas bancarias a nuestro hermano país de Nicaragua. Eso es lo que están haciendo ese gabinete que estuvo de la mano con el expresidente Juan Orlando Hondureño. Esto sí, escuchen, puede haber cierta clemencia, se llama, y esto me lo explicó alguien que sabe de eso. Piedad. Si la gente le manda cartas a ese juez, un montón de cartas diciendo que era un presidente, que me lo dijo una persona que hizo eso. Raúl, yo por lo que he podido ver, este señor no se toca la conciencia para tomar sus decisiones. Es un juez con una personalidad,
con unas decisiones contundentes, y yo creo que si le mandan 1 millón de cartas a este señor, no le va a tocar la mano en la conciencia y le va a terminar aplicando las penas máximas, por lo que hemos visto, el comportamiento que ha reflejado este juez. Sí, cuento esto porque una persona con la que he hablado y que se hizo eso, pues... Es que hasta un cura creo que mandó una carta, si no me equivoco, aquí en Honduras, y entre otras personas al juez Kevin Castel para pedir clemencia de Juan Orlando Hernández. Yo creo que, como dice el abogado Girón, le van a mandar 1 millón de cartas, pero el juez también va a hacer una valoración y va a poner en una balanza las cartas de Juan Orlando Hernández de clemencia, y por otro lado va a poner la declaración de los testigos, y ahí es donde él va a sopesar qué es lo que tiene más peso. Sí. Y va a llegar a una conclusión, lógicamente. No, sí, y a él en su momento ya le va a corresponder entonces al jurado emitir su veredicto conforme a eso. Ellos son jurado de conciencia en relación a todo lo que vieron y se evacuó en juicio, y por ende todo lo que escucharon de estos testigos relacionados a estos casos de conspiración, a estos casos de utilización de armas para la conspiración, y por ende ellos van a emitir su veredicto que va a haber transformado entonces en esa culpabilidad o no en contra del exmandatario hondureño, pero todo va encaminado a que la Fiscalía está quebrantando este estado de inocencia del cual goza el exmandatario hondureño hasta que no se emita este veredicto, y por ende pues después le corresponderá emitir la pena que corresponde en este tipo de casos. Digamos una aportación en relación a su comentario, abogado. Claro, ¿qué sucede? En el caso donde el juez Castel empiece a recibir cartas, pero claro, por otro lado le acusan de haber utilizado fraude electoral, de haber traficado con un cártel sumamente peligroso. Entonces hay como agravantes que no se pueden obviar simplemente por el tema de la clemencia, es decir, situaciones muy serias que prácticamente van a obligar al juez Castel a emitir una pena máxima. Mi pronóstico es cadena perpetua más 30 años. Y lo que dijo la propia... ¿Una o 2 cadenas? Una cadena perpetua. Se enfrenta a 3 cadenas perpetuas por los 3 delitos que ha sido acusado. Pero generalmente la fórmula queda en una cadena perpetua más 30 años, sí. Pero en general lo que quiero transmitir es que la pena máxima para cada uno de estos delitos. Claro. Yo creo que con la cuestión de la clemencia y las cartas, las propias declaraciones de la DEA y de la administradora, una señora Milgram, Demian Williams, que era el fiscal federal de Nueva York, ellos dijeron concretamente, lo dijeron en la conferencia de prensa después de que Juan Orlando Hernández había sido capturado y llevado en extradición, y lo dice la acusación penal, dice que aquella persona que ponga en peligro la seguridad y la salud de los Estados Unidos, no importa cuán alto, no importa cuán lejos se encuentre, y los Estados Unidos van a llegar a ellos, aunque eso da a entender que ya pueden presentar, como dice el abogado, 1 millón de cartas de clemencia solicitando, y no creo que un juez vaya a primar una clemencia de 1000 cartas o lo que se corresponda por todas las declaraciones y todos los medios probatorios. Eso únicamente da a entender que una persona, cuando está contundentemente presentada testigos, todo tipo de pruebas, se pone a una enorme condena, y sobre Estados Unidos, que protege mucho su seguridad interna y la seguridad externa. Sí. Quiero aportar también de que esto de la clemencia que usted decía, licenciado Raúl, puede ser también parte de una estrategia, porque también ahí lo podría agregar una supuesta insolvencia en relación al pago de honorarios de profesionales del derecho para la defensa del exmandatario hondureño. Esto se vio reflejado incluso en el juicio de Tony Hernández, que no tenía dinero, que estaba en la central de riesgos, decía, pero ya vemos que ya el abogado está sentenciado. De ahí incluso puedo mencionar de que por eso de la clemencia, por ahí hay un pastor ahí que anda orando por el exmandatario hondureño, pero no se recuerda de las víctimas que fueron objeto precisamente de esta conspiración del trasiego internacional de la droga, que tantas muertes y daño a la salud ocasiona.
Abogado Carrillo, en eso del dinero y de la insolvencia económica, esto obedece a políticas internacionales. Desde el Tratado de Varsovia se recomienda antes de empezar la acusación, empezar a golpear las finanzas, empezar a hacer los decomisos, precisamente para poner al imputado en una situación donde, ¿y quién me quiere defender? Y consíganme un defensor público. Porque claro, una defensa que me parece que no fue como tan abultada como otros juicios, que por ejemplo desfilan 50 testigos, de que ya la opinión pública está totalmente sesgada, me parece que con recursos se podría haber hecho otro trabajo. ¿Cuántos testigos van a desfilar aquí? Bueno, pues entiendo que se maneja pues la cifra de 10, ¿verdad? Pero de 10 a 12. Pero precisamente así es como lo quería enjuiciar el gobierno de Estados Unidos. Sin plata y con todas esas debilidades. Abogado Alexander, pero también creo que esto es en alguna apariencia que pretenden dar ellos también, agregado a lo que tú mencionas, que alguna apariencia, es decir, me están acusando de tráfico y esto produce fuertes ganancias y yo no tengo un 5. Entonces es algo contradictorio. Mire qué interesante también la imputación, porque prácticamente los hechos son de que recibió dinero eso sí como que está bien contundente, de que recibió dinero de un montón de gente y tal. Tanto de Ardón quizás como a veces es un poco más sencillo. Y Monroy. A veces es un poco más sencillo la defensa por lavado de activos que por narcotráfico. Claro, desde que le hacen la imputación de narcotráfico también se va poniendo cuesta arriba defender. ¿Cómo defiendo esto? ¿De dónde me consigo otro narco que también quiera ir a declarar a favor de esta persona? A favor de él. Difícil. Sí. Difícil. Y personas que de repente, ¿qué tal que no se sabe quiénes van a declarar a favor de Juan Orlando Hernández? No se sabe. Pero seguramente los fiscales federales van a preguntar cuál fue la vinculación que tuvo con Juan Orlando Hernández. O la fuente donde obtuvo su información, como decimos. Claro que sí. Y desde ahí se saca de la escena o es parte de también. Claro. No, pero es que también la defensa de Juan Orlando Hernández tiene que ser inteligente, pues no tiene que meter a cualquier persona como testigo. El licenciado Raúl leyó un mensaje y leyó un nombre de ahí y uno dice, ¿y esa persona con qué información? ¿Qué va a ir a hablar allá? ¿Qué va a ir a hablar si yo creo que estuvo a kilómetros de Juan Orlando Hernández? Un testigo posible es alguien que estuvo cercano a él y seguramente, no sé qué pretenden la defensa de Juan Orlando Hernández, no han mencionado qué testigo y se dice fuertemente que lo más importante que va a haber ahí es la declaración de Juan Orlando Hernández cuando suba al estrado a rendir su declaración. Elder, me falta pausa. Bien, de acuerdo a los informes que tengo, 3 oficiales de las Fuerzas Armadas habrían sido llamados por la defensa de Juan Orlando Hernández para que vayan a declarar en ese juicio. Repito, de acuerdo a los informes que tengo, 3 oficiales, coroneles de las Fuerzas Armadas de Honduras habrían salido el viernes con destino a Nueva York, llamados por la defensa de Juan Orlando para que declaren a su favor. Eso es el informe que tengo. ¿Qué piensa de eso? Pues bastante comprometido, la verdad. No sé cuál será la reacción. Lo cierto es que, ojo, si lo notifican en legal y debida forma y lo relacionan de que esta persona tiene conocimiento de esos hechos, la persona está obligada a declarar. Claro. Y obligada a conducir, incluso a utilizar a la fuerza del orden para custodiarlo y rendir su testimonio. Me parece que podría ser de doble filo. ¿Para usted, vos? Mire, yo le diré algo. Toda la información que ha dado la DEA, la acusación penal, dice que Juan Orlando Hernández utilizó la Fuerza Armada y la Fuerza Pública para facilitar el tráfico de drogas. Entonces hay que ver la calidad de los testigos, porque si la misma acusación penal y las mismas declaraciones y todo lo que se ha hablado, que estas instituciones fueron puestas a la orden de Juan Orlando Hernández para
facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ahora es que van a declarar a favor de él, es parte de la misma... Explíquenme algo, si la defensa llama a estos 3 coroneles y ellos van a Nueva York, o sea, no se pueden negar a ir. Tendría no que se pueden hacerlo. negar, pero sí ellos pueden invocar la enmienda por si considera que su testimonio lo puede inculpar a él. Así, Porque a él lo quinta enmienda, juramentan creo y que todo, es la quinta enmienda. La quinta enmienda. La quinta, se prohibición de puede- autoincriminación. Vaya, me pongo en el lugar de los coroneles. Me llama a mí la defensa de Juan Orlando. No se ría, ¿qué tal lo llaman a usted? No, Es que espérese. yo no soy aquel que mencionó. No, pero escucha, abogado. Escuche. No, pero si llaman a alguien, lo que quiero saber, vale, alguien que me está viendo y lo llama a declarar, a ese coronel, van 3 coroneles para Estados Unidos llamados por la defensa de Juan Orlando. ¿Qué estarán pensando los coroneles? Uf, se le está viniendo el mundo encima. Sí, comprometedor, sí. comprometedor. Es peligroso, porque por un lado, los Estados Unidos dicen que utilizaron la Fuerza Armada para facilitar el tráfico allá, y entonces van a hacer la vinculación que esas personas eran parte también O dos cosas. del mismo asunto. O se abstienen a declarar utilizando la quinta enmienda, o dicen la verdad, Claro. y más bien podría perjudicar a la defensa. Claro que sí. Sí, porque coincido con Paniagua desde el punto de vista de que si se mencionan las acusaciones en Eran contra parte. del exmandatario de que utilizó la institucionalidad, entre ellas la Policía Nacional y el Ejército, para el trasiego de la droga, entonces ahora van a ir unos oficiales a declarar a favor del exmandatario hondureño. Otra Ahí, cosa, licenciado Raúl. Un tema bien contradictorio. Otra cosa, ¿qué tal que el Ministerio Público decide investigar a estos coroneles? Sí. Porque van a ir a hablar a favor del hombre. Claro. Es posible que se levante una línea de investigación ahí. Sí, ojo a esto también. Aquí Víctor Valladares, mi compañero, me manda esta información. La Fiscalía de la República asegura bienes. Repito, antes de esto, 3 oficiales han sido convocados por la defensa de Juan Orlando Hernández para que vayan a declarar en ese juicio. Mientras tanto, Operación El Primo, el Ministerio Público ejecuta allanamiento y 37 aseguramientos a ex policía Mario Hernández Pineda. Mauricio Hernández Pineda, Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, efectúan la operación El Primo, mediante la cual se realiza 4 allanamientos de domicilio en Cortés y Copán, además de impulsar medidas de aseguramiento sobre 37 bienes considerados de origen ilícito. Los bienes identificados corresponden a 8 inmuebles, 2 vehículos y 27 productos financieros inscritos a nombre del ex policía Mario Hernández Pineda, quien se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, el 2 de febrero del 2024 por cargos relacionados al narcotráfico. Las diligencias fueron dirigidas por la sección contra el delito de lavado de activos y privación de dominio de bienes de origen ilícito de la FESCO, en coordinación con agentes contra el crimen organizado de la ATIC, quienes detectaron en los municipios de Choloma, Puerto Cortés, Omoa y Santa Rosa de Copán, todos estos capitales relacionados al ex alto jefe policial y su núcleo familiar. De acuerdo a las investigaciones, el ex oficial, producto del actuar criminal, adquirió varias posesiones e incrementó su patrimonio en forma injustificada, descubriéndose varios inmuebles con altas cuantías. En el gobierno de los Estados Unidos, acusó a Hernández Pineda el 4 de septiembre del 2019 por 3 cargos, entre ellos conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos, brindar seguridad armada para envíos de droga y recibir fuertes cantidades de dólares en ganancias provenientes del tráfico de droga. El Ministerio Público reitera, como lo dejó establecido en el comunicado del pasado 1 de marzo, que sigue trabajando en líneas de investigación abiertas antes del inicio del juicio del ciudadano Juan Orlando Hernández y apertura nuevas diligencias para el esclarecimiento de hechos y el ejercicio de las acciones penales que pudieron corresponder contra los responsables ante los juzgados y tribunales de la República. Ahí está ya fotos de los aseguramientos.
Ministerio Público ejecuta la operación El Primo con allanamientos y aseguramientos al ex policía Mauricio Hernández Pineda, que se declaró ya culpable en los Estados Unidos. Trasciende, por otro lado, que habría filmaciones de varios políticos y exfuncionarios filmados por los cachiros y por otros ayudantes de la DEA para que sean investigados también en Honduras. Repito, algunos políticos y exfuncionarios de la administración anterior están siendo investigados. Políticos que fueron filmados recibiendo dinero de parte del narcotráfico. Trasciende todo esto al momento también de que presentamos que se está ejecutando la operación El Primo, allanamiento, aseguramiento a propiedades del ex policía Mauricio Hernández Pineda, que se declaró ya culpable del delito de narcotráfico allá en los Estados Unidos. Comentarios. Bien, pues estos aseguramientos obedecen a lo que estábamos platicando, pues. Es decir, si ellos van a seguir esta misma lógica que les funciona, tienen que empezar mediante el aseguramiento de estos bienes. Después es donde desplazan otras líneas de investigación, inician las capturas y cuando ya lo llevan a juicio prácticamente es porque todo está cocinado. Ya toda la investigación está hecha. Ya. Es lo que manda previo al Ministerio Público, va a presentar una acusación penal. Obligatoriamente debe tener todas las pruebas contundentes o previo a hacer un aseguramiento de bienes. Se supone que debe tener ya una investigación sólida. Si va a acusar por 3 delitos, pues que contenga las pruebas para que la persona sea condenada por 3 delitos, porque se ha estilado el Ministerio Público, sobre todo el de Óscar Fernando Chinchilla, se acusaba de 5 delitos y a veces solo tenía prueba para acreditar responsabilidad penal de 2 delitos y Ministerio Público lo que se buscaba de alguna manera, buscaba un impacto mediático que salía en los medios de comunicación. Ministerio Público acusa por 10 delitos a determinadas personas y creo que si no se tienen las pruebas contundentes para acreditar participación delictiva y para acreditar responsabilidad penal, pues creo que no es ético ni da buena imagen al pueblo hondureño y posiblemente en el futuro cercano, en corto plazo, van a seguir saliendo más información de este tipo. Entiendo que están investigando varios funcionarios y revisando sus patrimonios, que ¿de dónde tienen tanto? ¿Por qué se ríe usted? Es que ellos solitos se metieron, licenciado Raúl, a estos líos, como decimos popularmente. Vemos ya acciones del juicio que se está ventilando y evacuando en Nueva York. Acciones que se están ejecutando producto y resultado de esas investigaciones que está ejecutando en este caso el Ministerio Público a través de FESCO. Estas acciones debo de entender que vendrían vinculadas, relacionadas con la unidad de lavado de activos y también la unidad de privación definitiva de bienes de origen ilícito. De ahí, entonces, ahora esto va a desencadenar también a otras personajes o personalidades que están siendo mencionados y que incluso ya han sido o se han declarado culpables o están próximos a ser declarados culpables en el caso del expresidente hondureño. Sí, una pregunta. Cuando Colón hace una pregunta y él menciona a personajes de Honduras, algunos creen que Juan Orlando le está pasando información o le dice que menciona a tal persona. ¿Cómo se ve esa defensa cuando Juan Orlando les pasa o le dice qué hacer? Pues fíjese que yo no la termino de comprender a nivel técnico, académico, jurídico, como lo querramos llamar. No la termino de comprender, no sé qué es lo que se gana con eso, ¿verdad? Entiendo que la opinión pública se ha formado como una especie de práctica común, como quizá minimizar un poco, hombre, mire, tal vez se recibió dinero, pero no era con la intención de traficar. Esto realmente era como muy común en esos tiempos, todavía no teníamos identificados como narcotraficantes a estas personas, no estábamos obligados a conocer esos orígenes. Quizá como un poco por ahí creo que es
que se mencionan a estas personas, ¿verdad? Como para transmitir una especie de caldo de cultivo o ambiente en el que se tenía en ese momento. De repente, el licenciado Raúl, el objetivo de mencionar algunos nombres es bajarle el impacto mediático a lo que es el juicio de Nueva York, mencionando a algunas personas. Creo que no ha habido una estrategia definida de la defensa de Juan Orlando Hernández en cuanto al interrogatorio, y por eso han mencionado algunos nombres, de repente con el objetivo de bajarle la intensidad a este juicio, porque el impacto que trae ese juicio a Honduras es sumamente negativo, y ese juicio en Nueva York es el desayuno, el almuerzo y la cena de todos los hondureños, porque hay muchísima, o la mayoría del pueblo hondureño está expectante a ese juicio, y el objetivo, siento que están mencionando nombres para bajarle la intensidad y de alguna manera desapartar a la gente y llevarla hacia otro lado, y no se esté pendiente del juicio de Juan Orlando Hernández. Sí. Carrillo. Como tú lo mencionabas, Raúl, o anteriormente, de que la defensa ha sido de forma improvisada, y esto también se ve reflejada en los contrainterrogatorios que está practicando, desde el punto de vista que vemos la intromisión del acusado en el contrainterrogatorio que se está practicando. Incluso pretenden introducir nombres que ni tan siquiera se mencionan, como tú bien lo mencionabas, para distraer precisamente el tema principal, que es el juicio que está ventilando en contra del exmandatario hondureño. Desde ahí vemos de que pierden el enfoque en atacar o pretender desvanecer los cargos por los cuales está siendo juzgado, y por el contrario, entonces caen pretendiendo en la desacreditar o, en su defecto, introducir nombres que ni tan siquiera han sido mencionados por los testigos. ¿Las narcolibretas es la prueba más fuerte de la Fiscalía? Fíjese que esas narcolibretas sí que generan cierto impacto en el jurado, en el juez, aunque pues si usted se fija también, Alexander Monroy mencionó que entregó cuadernos. Entonces sí, porque claro, esta narcolibreta se encuentra en un operativo hacia un narcotraficante identificado plenamente como narcotraficante, también mencionado por toda esta organización. Entonces, entiéndase que estos son los tipos de medios de prueba que se utilizan en estas operaciones, ¿verdad? Es decir, personas que utilizan, digamos, son muy rústicos, no emplean demasiada tecnología, tratan de ser muy bajo perfil. Entonces, no sé si la prueba más contundente, me parece que al final hay unos testigos que a mí, expertos, que se califican como expertos, que le califico como más peso que otra cosa, pero definitivamente sí, yo la sitúo dentro del top 3, podríamos decir, esas narcolibretas. Fíjense que no creo que sea de las pruebas o la más contundente, pero lo que sí hay que hacer es una relación armónica de todos los medios de prueba, porque los medios de prueba no se pueden analizar o interpretar de forma separada, porque para poder llegar a una conclusión hay que hacerlo de una forma armónica y conjunta. Pero mire, licenciado Raúl, esas narcolibretas fueron decomisadas en una captura que le hicieron al señor Magdaleno Mesa, y ya se sabe qué ocurrió con el señor, y este caballero que fue asesinado en un centro penitenciario, como que estaba dispuesto a colaborar con los fiscales federales de Estados Unidos, y él mismo lo declaró en un audio que estaba dispuesto a colaborar con los agentes de la DEA, y creo que él iba a dar veracidad de esas narcolibretas. Y si yo creo que aquí haciendo un enlace, si fue la ex esposa, la señora Andrea Santos, del señor del Porky, ¿por qué no los fiscales federales también pudieron haber utilizado o llevado a declarar a la señora Bandy, que era la esposa de Magdaleno, que creo que ella iba también cuando lo capturaron? Y entonces una fuente creíble de información, posiblemente hubiera sido la señora. Creo que se adelantaron los señores que la mataron, y entonces
también, si Magdaleno Mesa no pudo estar presente, pues creo que la señora también hubiera podido estar presente. Asesinados los dos. Asesinados los dos, pero cuando murió el esposo, creo que los fiscales federales o la DEA se hubiera puesto en contacto con ella para buscar de qué manera se protegía y le servía como testigo también. ¿Carrillo? Sí, ya la introducción de estas narcolibretas, como se refleja, que tiene apuntes de cantidades, nombres o incluso siglas de personas en las cuales se mantenía relación o vínculos de este grupo delictivo organizado, de este cartel de la droga, por ende va a ser de impacto y relevante, en lo cual ahí se mencionan cantidades, valores, siglas o letras en las cuales se refleja. Esto también deviene que las personas que fueron detenidas en estos operativos tenían relación o nexos precisamente con el exmandatario hondureño relacionados con el tráfico de drogas o el trasiego de la droga por el territorio nacional. Esto va a ser contundente, vinculante para la emisión del veredicto que va a emitir el jurado, que un pronóstico que va a ser de culpabilidad en contra del exmandatario hondureño por todos estos pruebas indiciarias, como bien lo decía el abogado Alexander, desde que una prueba conlleva a la otra, la valoración conjunta y armónica de las mismas va a desvanecer ese estado de inocencia y por ende pues le corresponde una culpabilidad en contra del exmandatario hondureño y deberá purgar su pena en este país extranjero. Otro punto importante, el Ministerio Público anunció investigaciones contra las personas que fueron mencionadas en Nueva York y también el Ministerio Público tiene fiscales allá. Tiene una comisión allá. ¿De eso qué piensa? Pues fíjese que, bueno, yo lo que creería es que estas personas deberían de irse buscando un abogado que realmente se dejen asesorar, ¿verdad? Son ellos los que tienen la experiencia. Desde que están mencionados, eso no se debería de tomar a la ligera, debería de empezar una representación o asesoría legal inmediata, que se personen en la fiscalía, que demanden cómo está la situación para poder defenderse oportunamente. Como dicen ahí los dichos, ¿verdad? Soldado avisado no muere en batalla. Entonces, evidentemente si se mencionan, genera preocupación, pero respetando el derecho a la inocencia que tiene esta gente, el consejo sería, mire, si está en algún cargo público y lo mencionaron, renuncie, búsquese su abogado y empiece su batalla legal. Eso sería el consejo. Sin duda alguna. Se han mencionado algunos nombres de Juan Orlando Hernández. Pudiese ser que tenga como estrategia lo que es de quitar la mirada hacia el juicio de Juan Orlando Hernández y se dirige a las personas que han sido mencionadas. Pero en muchísimos juicios han sido mencionadas algunas otras personas y yo creo que el Ministerio Público, como es su obligación constitucional, llamar a declarar a estas personas. Ya cuando una persona es nombrada en Estados Unidos mencionada, se genera o se crea lo que se llama la noticia crímenes, donde el Ministerio Público se da cuenta de la posible comisión de un delito y la obligación es que tenga que investigar porque es el mandato constitucional. De igual manera, ese mandato constitucional está en el ordenamiento secundario, en la ley del Ministerio Público y en el Código Procesal Penal. Es la obligación que le corresponde al Ministerio Público y aquella persona que ha sido nombrada sabe que en cualquier momento puede hacer que le llegue un citatorio al Ministerio Público o no deben esperarlo y presentarse voluntariamente a comparecer al Ministerio Público, ofrecerle declaración, documentación, algún medio de prueba donde se desvirtúe esa mención en Estados Unidos. Sobre eso, cuando trasciende que 3 coroneles o 3 generales habrían viajado el viernes llamados por la defensa de Juan Orlando a declarar en Nueva York, voy a insistir en eso. ¿Uno se puede negar a no ir? No se puede negar a no ir. Incluso lo pueden llevar, como le digo, capturado solo para ese propósito. Y lo que sí puede es, estando ahí, invocar la quinta enmienda y no declarar. Eso sí lo puede hacer. La quinta enmienda. Prohibición de autoincriminación, derecho a un jurado,
derecho a un abogado, creo que, y tiene otro componente, O lo sea, que es la si, quinta si enmienda. a uno de nosotros cuatro lo llaman aquí, uno no se puede negar. Pero sí, no se puede negar, pero estando allá, como dice el abogado, puede la autoincriminación, pero eso es si es que él tiene algún grado de participación en esa organización delictiva, porque no puedo declarar. ¿Qué está dando a entender? Bueno, porque me voy a incriminar yo pero también. si están llamando a un general o un coronel, puede ser que Juan Orlando diga, llamen a tal general que trabajó conmigo en la lucha contra el narcotráfico. También darle ese enfoque, darle ese enfoque a la declaración. Efectivamente no se puede llamar a cualquier persona, ¿verdad? El juez siempre hace un análisis de admisibilidad, le pregunta, ¿y usted qué quiere obtener con esto? La pretensión probatoria. Incluso sacan al jurado y ese solo es una conversación entre el juez y los abogados y le dice, ajá, la pretensión probatoria, ¿qué vamos a lograr con esto? ¿Se compromete algún... ¿Qué pretende probar? Algún tema de seguridad nacional con este tema? Si ve que el testimonio es admisible porque tiene relación con los hechos y lo ordena, esa persona tiene que venir. Claro. Raúl, con lo que tú mencionabas de que ya el Ministerio Público tanto tiene su comisión en Nueva York, escuchando de forma presencial este juicio, asumo también de que pueden solicitar certificaciones de alguna documentación relevante que se está evacuando, incluso ventilando con estos testimonios de estos testigos en Nueva York. De ahí también se está viendo reflejado y acciones en el territorio nacional por parte del Ministerio Público a dar inicio de oficio de esas líneas de investigación en contra de todas estas personas que han sido mencionadas o relacionadas de alguna u otra forma. Me llama la atención un punto de vista que para este gobierno extranjero no todas las personas mencionadas también puedan ser de interés para ellos y por ende de ahí ellos van a determinar en su momento contra quién van a continuar esas líneas de investigación y contra quiénes no. Sí, ¿cuánto tiempo más va a durar este juicio a su criterio? Pues bueno, se habla de que esto ya está por terminar. Yo no creo que supere esta semana. Si usted se fija, el Kevin Castel es el más ansioso por terminar esto, ¿verdad? Le pregunta, ¿y cuánto tiempo más se va a tardar en el interrogatorio? Y Fiscalía, ¿cuántos testigos tienes para darle al jurado un estimado? Pero definitivamente yo creo que no pasa de esta semana. Yo creo que va a depender también de los testigos que presente Juan Orlando Hernández. ¿Presente o no? Presente o no, porque se dice que van 3 coroneles. Porque si usted se fija, el señor Davis Leonel Maradiaga, tuvieron días enteros prácticamente. No, y es que tiene sentido también si llaman a esos generales o coroneles que ha trascendido extraoficialmente, claro, que el viernes viajaron a Estados Unidos. Si lo llama la defensa, lo está llamando para que diga cómo luchó Juan Orlando contra el narcotráfico. Sí, pues ¿Y qué tal que les haya girado oficio? Si es que la defensa los llama, bueno, ustedes son abogados, no van a llamar a alguien que le viene a echar tierra. Claro, claro. Ahora si el propio testigo pudiese salir comprometido, ahí, como han dicho los colegas, pero pues, ¿qué tal? abstenerse. Lo que hay que poner análisis no es al interrogatorio de la defensa de Juan Orlando Hernández, porque ya se sabe. La fiscalía. Ahí, ¿dónde estaba usted en esta operación? Cuando se dio esta reunión en el Paraíso Copán, ¿dónde estaba? No, estaba acá en Comayagua. ¿Y entonces? ¿Cómo tuvo conocimiento? ¿Cómo conoció de eso? ¿Qué acciones se tomaron en contra de la inteligencia? O sea, si un general o un coronel que va a ir allá a declarar, como ha trascendido que se fueron el viernes 3, con solo recibir el citatorio o cualquiera... problema. Sí, definitivamente cualquiera se pone nervioso, dice, bueno, ¿y qué voy a decir? Porque generalmente uno le da algunas indicaciones y todo, ¿verdad? Pero no sé si les ha dado tiempo de prepararse en ese sentido, ¿verdad? Bueno, ahí la defensa tuvo que haberlos preparado. Previo a haberlos llamado, tuvo que haberse reunido con ellos. Habría que ver si esas personas se reunieron vía Zoom o salieron del país, ¿verdad? Porque tienen que haberlos preparado también. Porque la cuestión donde hay que ponerle asuntos al contrainterrogatorio de los fiscales federales, y seguramente los fiscales federales saben que van 3 coroneles, 3 generales, entonces ahí es donde hay que ponerle atención, la calidad de la pregunta, porque la calidad de la pregunta cuando se interroga de los fiscales federales al testigo es concreta, pero la calidad de la pregunta de la defensa de Juan Orlando Hernández al testigo de la fiscalía no es una pregunta concreta, por tanto es difícil desvincular a Juan Orlando Hernández de ese tráfico de droga, por tanto
no creo que hayan convencido al jurado de desvincular a Juan Orlando Hernández del narcotráfico. Ahora hay que ponerle atención a las preguntas de los fiscales federales, a los testigos de Juan Orlando Hernández. Bien, nos vamos. Conclusiones, abogado Elvin Carrillo. Sí, bueno, continúa esta semana, como se da un pronóstico de que posiblemente esta semana es que dure este juicio en contra del exmandatario hondureño. Ya el día de hoy posiblemente terminan ya los testigos y las pruebas por parte de la Fiscalía, inician los de la defensa en el caso que ellos tengan o presenten. Llama la atención de estos posibles militares que se han trasladado, pero vamos a ver cuál es el posible enfoque que le da la defensa para sus argumentos relacionados a la pretensión. Vamos a hacer mención de que soy del criterio y del parecer de que luego de evacuado toda esta prueba, más los argumentos finales por parte de los sujetos procesales, le corresponde al jurado emitir un veredicto, y este conlleva desde mi percepción que el mismo va a ser de culpabilidad en contra del exmandatario hondureño por los cargos por los cuales ha sido acusado. Y aprovechando el espacio, Raúl, y con su permiso, quiero hacer una invitación a todos los profesionales del derecho que este sábado 9 de marzo vamos a estar en una fiesta cívica gremial, invitándolos a que pues participen en las elecciones que van a estar en el Colegio de Abogados. Gracias, el abogado Elvin Carrillo. Abogado Alexander Girón, gracias por su participación, su comentario final. Muchas gracias. Pues mi comentario final sería que pues esta defensa o estos testigos que pretende hacer llegar el expresidente Hernández no van a causar eco, más bien podría perjudicarle el panorama que ya de por sí lo tiene cuesta arriba. También como pronóstico general de que probablemente se concluya esta semana este caso, definitivamente veredicto de condena, y si se trabaja con astucia, podría ser que le mejoren algunas posibilidades en la apelación. Gracias. Muy gentil el Alexander Girón, abogado, participando esta mañana. Cerramos con el abogado Raúl Paniagua. Bien, muchísimas gracias, licenciado Raúl, por la invitación, ¿verdad? Saludo al pueblo hondureño. Lo que hay que estar atento es el interrogatorio que se va a hacer, tanto de la defensa de Juan Orlando Hernández como los fiscales federales, y depende cuánto o cuán largo puede ser el interrogatorio de los testigos de Juan Orlando Hernández, porque se supone que, si usted se fija, el interrogatorio que se hizo a los fiscales federales, a sus testigos, fue un interrogatorio largo, y las preguntas hechas por la defensa de Juan Orlando Hernández no eran preguntas tan extensas, o no fue tan extenso el interrogatorio. Ahora hay que ver cuánto va a durar este juicio, hacía usted la última pregunta, y va a depender de cuán extenso sea el interrogatorio que haga la defensa de Juan Orlando Hernández a sus propios testigos. A mi criterio, a este momento el jurado está convencido que Juan Orlando Hernández es culpable y que ha cometido ese tipo de actividades ilícitas, y la Fiscalía, los fiscales federales tienen o han acreditado todos los medios, todos los delitos que ha sido acusado Juan Orlando Hernández. Gracias, el abogado Raúl Paniagua. Manténgase pendiente, nosotros estaremos transmitiendo con Héctor Ábalos directamente desde Nueva York al reiniciarse este juicio hoy lunes de Juan Orlando Hernández Alvarado. Estaremos por Canal 11 de Televisión. Que tengan una buena semana.